Secundaria segundo grado. Matemáticas. Volumen de prismas rectos 2. La filosofía está escrita en ese grandísimo libro que tenemos abierto ante los ojos. Quiero decir, el universo. Pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua, a conocer los caracteres en los que está escrito. Está escrito en la lengua matemática y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible entender ni una palabra. Sin ellos, es como girar vanamente en un oscuro laberinto. Esta fue una frase de Galileo Galilei, y en esta ocasión ilustra muy bien lo que estudiaremos en esta sesión, ya que seguiremos profundizando en el lenguaje de la geometría. Con esta frase les damos una cordial bienvenida a Aprende en Casa. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Yo soy el maestro Jorge Gómez Méndez y en esta ocasión les ayudaré a comprender el tema junto con el maestro Gil Arturo Saavedra Mercado. Gracias, maestro Jorge. ¿Ustedes cómo están? Deseo se encuentren bien y con mucho ánimo de seguir aprendiendo. Les recordamos que es necesario seguir cuidándonos y seguir todas las medidas de salud y sana distancia, como lavarse las manos constantemente y evitar frecuentar lugares concurridos. Recuerden, se cuidan ustedes, nos cuidamos todos. Espero que esta sesión les resulte útil y práctica. Nosotros estamos aquí para que juntos profundicemos en el estudio del cálculo del volumen de prismas rectos. Para ello, retomaremos los desarrollos planos de algunos prismas. ¡Comencemos! Alumnas y alumnos, en esta sesión van a necesitar su cuaderno o algunas hojas de papel, lápiz, goma, sacapuntas y bolígrafos para hacer sus anotaciones. Es necesario que registren las reflexiones e ideas que concreten con las explicaciones que aquí desarrollaremos. Además, escriban sus dudas y dificultades, las cuales pueden consultar con su profesor titular, con quien pueden comunicarse a distancia. Veamos el siguiente audiovisual. Mira, Mateo, hicimos un viaje por el Estado de México. Vimos las torres de satélite y les tomé una fotografía. ¡Wow! Leí que fueron construidas por el arquitecto Luis Barragán. Parecen grandes prismas triangulares, ¿no crees? Sí, se ven increíbles. Ya sabemos cómo calcular el volumen de un prisma rectangular. Pero, ¿cómo se calculará el volumen de un prisma triangular? Vamos a buscarlo. Recuerda que ya vimos cómo calcular el volumen de un prisma rectangular. Área de la base por la altura del prisma. Por ejemplo, si tenemos un prisma rectangular cuya base mide 6 por 5 centímetros y tiene una altura de 12 centímetros, multiplicamos 6 por 5 para obtener el área de la base. El resultado lo multiplicamos por 12. Así, obtenemos el resultado 360. Recuerda que son centímetros cúbicos porque estamos usando como medida un cubo de 1 centímetro por lado. ¿Qué sucede si cortamos el prisma en dos partes iguales por la diagonal del rectángulo? Obtenemos dos prismas triangulares exactamente iguales. ¿Cuál es el volumen de cada uno? Pues la mitad del volumen del prisma rectangular. Como el volumen del prisma rectangular es de 360 centímetros cúbicos, el volumen del prisma triangular será la mitad, 180 centímetros cúbicos. Ahora, utilicemos la fórmula para calcular el volumen del prisma triangular. Área de la base por la altura del prisma. La base del prisma es un triángulo y su fórmula para calcular el área es base por altura sobre 2. Multipliquemos el área de la base por la altura del prisma. En efecto, es el mismo resultado,
180 centímetros cúbicos. En este caso, el prisma que obtuvimos era un triángulo rectángulo y su base y su altura eran parte de los lados del rectángulo. ¿Podría ocurrir lo mismo con cualquier triángulo? Vamos a utilizar la fórmula área de la base por la altura del prisma. La base del prisma es un triángulo. Como en cualquier triángulo, primero debemos localizar su base y altura. Empecemos por obtener el área del triángulo. Utilicemos la fórmula área igual a base por altura sobre 2. El área es igual a 8 por 10 entre 2. Área de la base igual a 40 metros cuadrados. Ahora multiplicamos el área de la base por la altura. 40 por 15 es igual a 600 metros cúbicos. Cuando se planea producir un artículo, como las cajas para guardar algún regalo, a la par del trabajo de los diseñadores gráficos que realizan el desarrollo plano de la caja, también se realiza una planeación de materiales, costo de producción y capacidad para almacenar el producto. En esta ocasión, ustedes y nosotros calcularemos cuánto material necesitamos para construir los desarrollos planos y cuánto lugar ocuparán para ser almacenados. Así que veamos la primera situación. Una persona solicitó una caja para guardar un anillo. Tenemos el desarrollo plano de la caja formado por 6 cuadrados y sobre el que se marcó solo una medida, la cual es de 5 centímetros. Alumnas y alumnos, tomando como base el desarrollo plano que se muestra, ¿será posible construir una caja conociendo solo la medida señalada? ¿Qué volumen tiene la caja armada? Analicen unos segundos las preguntas y anoten sus respuestas. Luego, compárenlas con lo que aquí mostraremos. Seguramente ya se dieron cuenta que sí es posible construir la caja teniendo solo una medida, ya que al tener todas sus caras cuadradas, se trata de un cubo y todos sus lados miden lo mismo. Estando seguros de lo anterior, respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué volumen tiene la caja armada? En la imagen se muestra la caja y las medidas de sus aristas, que en todos los casos es la misma. Una manera de calcular el volumen de la caja para el anillo es a través de la fórmula. Volumen igual a área de la base por altura. Podemos comenzar obteniendo el área de la base. En este caso, es una base cuadrangular, por lo que se puede utilizar la fórmula área igual a lado por lado. Al sustituir la medida de los lados de la base cuadrada, tenemos que el área de la base es igual a 5 centímetros por 5 centímetros. A multiplicar, se obtiene que el área es igual a 25 centímetros cuadrados. Una vez obtenida el área de la base, la sustituimos en la fórmula del volumen y tenemos que el volumen es igual a 25 centímetros cuadrados por 5 centímetros. Al resolver esta operación, determinamos que el volumen de la caja es igual a 125 centímetros cúbicos. Alumnas y alumnos, ¿qué significa este resultado? Exactamente, que el espacio que ocupa la caja al ser armada es de 125 centímetros cúbicos. Ahora han solicitado elaborar una caja en forma de cubo de 25 centímetros de largo. Alumnas y alumnos, ¿cambiará la forma de obtener su volumen? Seguramente ya se dieron cuenta que la forma para obtener el volumen será la misma, es decir, multiplicar el área de la base por la altura. Entonces, área de la base es igual a lado por lado. Al sustituir, tenemos 25 centímetros por 25 centímetros, que es igual a 625 centímetros cuadrados. Como todas las aristas de la caja miden lo mismo, su altura es igual a 25 centímetros, misma que multiplicaremos por el área de la base para determinar el volumen. Así, multiplicamos 625 centímetros cuadrados por 25 centímetros y obtenemos que el volumen es igual a 15.625 centímetros cúbicos, que representan el espacio que ocupa la caja o su volumen. La empresa que fabrica las cajas en forma de prisma triangular para guardar los chocolates también desea saber cuál es la altura del prisma.
como la de la imagen. Cuando se conoce su volumen, alumnas y alumnos, observen la imagen y respondan. ¿Qué otras medidas necesitamos conocer para calcular la altura de la caja? Debido a que es un prisma triangular, necesitamos saber la longitud de la base del triángulo y la altura del mismo triángulo, así como el volumen del prisma. Si sabemos que la medida de la base del triángulo señalada con blanco mide 4 centímetros y su altura es de 3.46 centímetros, ¿cuál es la altura del prisma si su volumen es de 103.8 centímetros cúbicos? Para resolver este problema, solo conocemos las medidas de la base y altura del triángulo y el volumen de la caja al ser armada. Por otro lado, sabemos que el volumen de la caja es igual al área de la base del prisma por la altura del prisma. Al analizar los datos, podemos darnos cuenta que el área de la base del prisma, que es un triángulo, se puede calcular usando la fórmula área de un triángulo igual a base por altura sobre 2. Entonces, el volumen del prisma triangular se puede expresar como base del triángulo por altura del triángulo entre 2. Todo eso por altura del prisma. Al sustituir los datos tenemos 103.8 centímetros cúbicos es igual a 4 centímetros por 3.46 centímetros entre 2 por la altura del prisma, que hasta el momento es desconocida. Resolvemos la multiplicación y tenemos que 103.8 centímetros cúbicos es igual a 13.84 centímetros cuadrados entre 2 por la altura. Calculamos el cociente y obtenemos que 103.8 centímetros cúbicos es igual a 6.92 centímetros cuadrados por la altura. Despejamos la altura del prisma y determinamos que es igual a 103.8 centímetros cúbicos entre 6.92 centímetros cuadrados. Al resolver esta última división, hemos calculado el valor de la altura del prisma, que es igual a 15 centímetros. Continuemos con una caja para tostadas, como la que se muestra. Al tratarse de un prisma, la fórmula para calcular su volumen es área de la base por altura. Alumnas y alumnos, ¿qué medidas necesitamos conocer para calcular el volumen de la caja? Muy bien, se requiere saber el área de la base. Como la base es un hexágono, su área se puede calcular con la fórmula área igual a perímetro por apotema entre 2. Para determinar su perímetro, podemos utilizar la medida de uno de sus lados. Supongamos que esa longitud es de 7.5 centímetros. Para utilizar la fórmula del área, se requiere conocer la medida de la apotema, que supongamos que no la conocemos. Entonces, la apotema es igual a X. Por otro lado, se requiere la medida de la altura del prisma, que en este caso mide 20 centímetros. Ahora, si el volumen es igual a 2.925 centímetros cúbicos, ¿cuál es el valor de la apotema? Para conocer el valor del apotema, debemos sustituir los datos en la fórmula. Aunque no conocemos el perímetro, podemos calcularlo multiplicando 7.5 centímetros por los 6 lados de la base hexagonal. Por lo que, al sustituir en la fórmula, tenemos 2.925 igual a 7.5 por 6 por apotema por 20 sobre 2. Para despejar la apotema, podemos comenzar multiplicando a ambos miembros de la igualdad por 2. En el primer miembro queda 5.850 centímetros cúbicos y en el segundo miembro queda 45 centímetros por la apotema por 20 centímetros. Podemos continuar dividiendo ambos miembros entre 20 centímetros. Con ello, el primer miembro de la ecuación resulta 292.5 centímetros cuadrados igual a 45 centímetros por la apotema. Posteriormente, dividimos a ambos lados de la igualdad entre 45 centímetros. Al dividir 292.5 centímetros cuadrados entre 45 centímetros, resulta 6.5 centímetros y en el segundo miembro de la igualdad solo queda la apotema. Con ello, hemos encontrado su valor, el cual es 6.5, que en el contexto del problema significa que la apotema mide 6.5 centímetros. Pero, si la empresa también desea tener una caja en la cual se puedan vender
la mitad de las tostadas que contiene el empaque del cual acabamos de calcular su apotema. ¿Qué creen que se puede hacer para calcular las medidas de esta nueva caja? Alumnas y alumnos, ¿qué debemos modificar en el empaque si queremos vender la mitad de las tostadas sin que las tostadas modifiquen su tamaño? Exacto. Aunque las respuestas pueden ser varias, lo más práctico es reducir la altura del empaque a la mitad. Como la altura del empaque original es de 20 centímetros, la nueva altura del empaque será de 10 centímetros. Sustituyamos en la fórmula para calcular el volumen y comprobar que, efectivamente, el volumen de esa caja es la mitad que el volumen del empaque anterior. Ya que la base será la misma, la fórmula para calcular el volumen también será igual. Es decir, volumen igual a perímetro por apotema sobre 2, por la altura del prisma. Sustituyendo los datos en la fórmula, el volumen es igual a 7.5 centímetros por 6 por 6.5 centímetros por 10 centímetros sobre 2. Recuerden que ahora sustituimos 10 en la altura, porque es la mitad de la altura del prisma original. Al realizar la multiplicación de los factores del numerador, obtenemos 2.925 centímetros cúbicos, lo que hay que dividir entre 2 para determinar el volumen. Al resolver esta división, obtenemos 1.462.5, que al tratarse del volumen serán centímetros cúbicos. Este resultado es, efectivamente, la mitad del volumen del empaque anterior. De esta forma, tenemos un empaque adecuado sin modificar el tamaño de las tostadas. Ahora consideraremos un empaque de pañuelos desechables. Identificamos este empaque con un prisma rectangular. Supongamos que conocemos la altura del prisma, que es igual a 5.5 centímetros, y también conocemos el ancho de la base, que es igual a 11.5 centímetros, así como el volumen del mismo, el cual es de 1.549.625 centímetros cúbicos. Alumnas y alumnos, ¿qué medida no conocemos del prisma? Exacto, no conocemos el largo de la base del prisma. ¿Qué podemos hacer para calcularlo? Seguramente ya se dieron cuenta que uno de los caminos para calcularlo es sustituir en la fórmula que hemos usado para calcular el volumen de un prisma y despejar la incógnita, que representa el largo de la base del prisma. En este caso, usaremos la fórmula volumen igual a área de la base por la altura. Como el prisma tiene base rectangular, entonces calculamos su área multiplicando la longitud del ancho por la longitud del largo, teniendo en cuenta que este último es el dato desconocido. Al sustituir en la fórmula volumen igual a área de la base por la altura, tenemos 1.549.625 centímetros cúbicos igual a 11.5 centímetros, que es la medida del ancho de la base, por el largo de la base, que desconocemos, por 5.5 centímetros, que es la longitud de la altura del prisma. Multiplicamos el ancho de la base y la altura del prisma obtenido, que 1.549.625 centímetros cúbicos es igual a 63.25 centímetros cuadrados por el largo de la base. Para despejar el largo de la base y con ello obtener su valor, dividimos a ambos miembros de la ecuación entre 63.25 centímetros cuadrados, obteniendo con ello 24.5 centímetros igual al largo de la base, lo cual, en el contexto del problema, significa que el largo de la base de la caja de pañuelos mide 24.5 centímetros. Ahora, veamos juntos el siguiente video en donde observaremos la manera como calculan el volumen de un prisma parecido al que nosotros trabajamos. Identifiquen si hay diferencias en el procedimiento ahí mostrado y lo que nosotros hemos realizado. Vamos a verlo. ¿Recuerdan que una manera para determinar cuál es el volumen de un prisma rectangular hueco es conocer el número de cubos que le caben? Veamos cuál es el volumen de esta caja. Pueden observar que caben 12 cubos a lo largo y 3 a lo ancho. Por lo tanto, en la base caben 36 cubos.
Como caben 3 capas de 36 cubos cada una, el volumen es de 108 centímetros cúbicos. Ahora veremos cómo calcular el volumen de un prisma cuya base es un polígono regular de 5 o más lados. ¿Creen que se utilice el mismo procedimiento? Imaginen que tienen una caja de chocolates en forma de prisma hexagonal con una altura de 20 centímetros. Además, sus chocolates también son hexagonales y miden 1 centímetro de altura. ¿Con cuántos chocolates se llena la caja? ¡Claro! Con 20 chocolates, porque cada chocolate cubre la superficie de la caja. Entonces, para calcular el volumen de este prisma, basta con multiplicar el área de la base por su altura. Como el área de su base mide 77.25 centímetros cuadrados y su altura es de 10 centímetros, entonces su volumen es 77.25 por 10, que es 772.50 centímetros cúbicos. Para concluir, podemos decir que el volumen de cualquier prisma se obtiene multiplicando el área de la base por la altura del prisma. Como pueden observar, no conocemos el área de la base de este prisma. ¿Cómo podemos encontrar su volumen? Para calcular el área de la base, multiplicamos el perímetro del hexágono por la apotema y lo dividimos entre 2. Como el lado del hexágono mide 4 centímetros, su perímetro mide 24 centímetros. Luego, lo multiplicamos por la apotema y lo dividimos entre 2. Así tenemos que 24 por 3.4 igual a 81.6 entre 2 resulta 40.8 centímetros cuadrados. Ya tenemos el área de la base. Para encontrar el volumen del prisma, solo multiplicamos el valor anterior por la altura y obtenemos 652.8 centímetros cúbicos. Ahora, encontremos el volumen del prisma heptagonal. Primero, calculemos el área de la base. Como su base tiene 7 lados, entonces 7 por 2 por 2.1 entre 2 es igual a 29.4 entre 2, que es igual a 14.7. Así, el área de la base mide 14.7 metros cuadrados. Al multiplicar por la altura, que son 10 metros, tenemos que su volumen es 147 metros cúbicos. ¿Qué les pareció lo mostrado en el video? A continuación, los invitamos a que retomemos la última consigna del video, comentar en qué casos de la vida cotidiana han tenido que calcular el volumen de un prisma y para ello haremos una variante. Busquen en su casa los prismas que puedan encontrar, dibújenlos en su cuaderno y coloquen en los dibujos las medidas necesarias para calcular su volumen. Nosotros encontramos los siguientes. Seguramente ustedes podrán encontrar muchos más, por ejemplo, en la caja del cereal o en algún empaque de galletas. Con esto hemos llegado al final de esta sesión. Recuerden que este es un material de apoyo y que, para complementar lo estudiado, pueden consultar otras fuentes, como su libro de texto de matemáticas de segundo grado. Gracias a todas y todos ustedes. Permanezcan atentos a las próximas sesiones, ya que seguiremos desarrollando temas relacionados con la medición. Les invitamos a que nos reencontremos en la próxima sesión de Aprende en Casa. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.
También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.